Es el Señor, bendito y alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos la gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. Daniel, capítulo 11, del verso 32 al 35. Y dice así. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad, y volverá a su tierra, y al tiempo señalado volverá al sur. Mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Gloria a Dios. Amados hermanos, esta palabra me daba el Señor, hablándome referente a la apostasía que hay, aleluya. Los que me conocen, conocen mi testimonio de dónde me sacó el Señor. El Señor a mí no me sacó del catolicismo, el Señor a mí no me sacó de la prostitución, el Señor a mí no me sacó de la calle, el Señor a mí no me sacó de la droga, a mí el Señor me sacó de la apostasía, Ribacanda, Basoquinda, Rabasaya, de la apostasía fue donde el Señor me sacó, de iglesias apóstatas donde estaba y practicaba la apostasía junto con todos ellos, donde estaba en esas congregaciones. En una estuve 18 años, en otra estuve 2 años y en otra estuve 1 año. Y las 3 denominaciones que estuve estaban bajo apostasía, diferentes tipos de apostasía. Apostasía del nombre, apostasía religiosa, diferentes tipos de apostasía, amados hermanos, diferentes tipos, en varias áreas de la apostasía. Por eso el Señor me ha levantado y me ha hecho un llamado, pero no para la gente de afuera, sino para el pueblo de Dios. El llamado que Dios me ha hecho es un llamado para alertar al pueblo de Dios, para hacer una atalaya en medio del pueblo, para hacer luz, pero no a los gentiles, no a los que están afuera, sino a todos los que están adentro, que están bajo apostasía también como lo estaba yo. Ese es el llamado que Dios me ha hecho. Tanto ha sido así, amados hermanos, que el Señor me mostró. Una de las cosas que me mostró que me iba camino al infierno junto con miles y miles de personas que iban camino al infierno, amados hermanos. Cristianos iban camino al infierno y en las manos llevaban una lámpara, hermano, y tengo que testificarlo porque si no el Señor me lo demandará. Bendito sea el Señor. Así que cada uno tiene que hablar su testimonio y traer la palabra conforme el llamado de cada uno. Si tú fuiste llamado, vamos a suponer, dentro del catolicismo o dentro de una secta o fuiste llamado de la droga, ahí va a ser donde Dios te va a usar. Ahí va a ser donde Dios se va a revelar a tu vida. Y esta es la palabra que el Señor me daba. Me hablaba de los violadores del pacto,
¿Quiénes son los violadores del pacto? Mire, amados hermanos, y el espíritu del anticristo, dice la palabra, que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Eso dice la escritura, que ya está en el mundo. Dice, se enojará contra el pacto santo. Dice, vendrá, dice, ese espíritu, dice, y él se contristará y volverá, dice, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, y se entenderá con los que abandonen el pacto. Ahí está, los que abandonen el pacto son todos los ministros apóstatas, todas las iglesias apóstatas, todos los siervos apóstatas que han abandonado el pacto. El espíritu del anticristo se entenderá con los que abandonen el pacto. Los que, dice, profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso es para el tiempo del anticristo, cuando el anticristo se manifieste, pero aún dice la palabra que habrá santos sobre la tierra. Escuchen lo que dice la escritura, escrito está, dice, con lisonjas, o sea, haciéndose el bueno, como que sí, como que está todo bien, como que te quiere tanto, como que te está cuidando. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Esa fue la palabra que el Señor me habló. El Señor está molesto con los violadores del pacto. Al Señor le duele. Él me decía que a Él le dolía. Me daba el entendimiento, no me lo decía directamente. Dice, cualquiera que le violen un hijo, sí que les va a doler, sí que les va a doler. Dice, pero los violadores del pacto, eso le duele a Dios, que hayan violado el pacto santo. ¿Por qué? Porque Él dio a su único hijo por este pueblo, por el mundo entero. Y los violadores del pacto son aquellos que están en apostasía, son aquellos que venden el evangelio, son aquellos que les importa poco guardar la santidad. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que realmente conoce a Dios, inmediatamente conoce también a los violadores del pacto. Porque todo violador del pacto son traicioneros, son Judas. Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Como Judas, están ahí, saben, ahí están. Tienen conocimiento de todo el movimiento dentro de la casa de Dios, de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, pero son Judas. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Escuche bien, porque aquí el Señor nombra 4 tipos de ataque. Espada es con la boca, es con la palabra, atacados por la palabra, con acusaciones, condenaciones injustas. Por eso dice, instruirán a muchos los sabios, pero también caerán a espada y a fuego. Fuego son las pruebas de fuego. Cautividad, cautividad son esas opresiones cuando no se puede ejercer con libertad el ministerio porque viene ataque contra tu vida. Cuando el Señor te da una palabra y tú no la puedes hablar porque se levanta, el enemigo se levanta contra esa palabra que Dios te ha dado, contra esa revelación que Dios te ha dado. Cautividad, entonces caerás en cautividad. A ti que el Señor te da revelación, que el Señor te da profecía, que el Señor te ha dado un ministerio, que el Señor ha puesto un ministerio en tus manos. Dice que los sabios instruirán a muchos, pero que por algunos días, solo por un momento caerán a espada. Esa palabra que se levanta, esa palabra que se levanta por la boca de muchos, dice que hay palabras que son como cuchillo, que son como espada, y dice, y también a fuego. ¿Por qué? Porque el fuego todo lo probará. Siervo vas a ser probado, sierva vas a ser probada en ese ministerio, en ese llamado que Dios te ha dado. Dice que también caerán en cautividad por algunos días.
y en despojo. También en despojo el enemigo viene para despojarte porque él te aborrece, te odia. Toda esa palabra tratará de quitarte los dones, tratará de saquearte, tratará de cerrar tu boca, de enmudecer tus labios, de secarte, tratará de despojarte del poder que Dios te ha dado para ministrar. Gloria al Señor, tratando de hacerte sentir mal, diciendo que tú no vales, que tú no sirves, que tú no puedes ministrar, que tú no has sido llamado para ese ministerio, que es mejor que cierres tu boca, que es mejor que te calles, que es mejor que te quedes quieto. Te dirá así el enemigo, porque dice la palabra de Dios que por unos días caerán a espada, a fuego, cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Dice que serás ayudado de pequeño socorro. Siempre habrá un hermano, una viuda, Rabay Sarabacanda, alguien con un vasito de agua y un pedacito de torta, algo que te ayude, un pedacito de pan para continuar el camino, aleluya, en medio de tu prueba, en medio de tu lucha, en medio de tu fuego. Ahí el Señor enviará ese pequeño socorro, ahí estará ese pequeño socorro, parecerá débil ese pequeño socorro, porque ¿qué era la viuda de Naín? ¿Qué era la viuda de Naín? Sin embargo, fue la que fue usada para ayudar al profeta. Así de la misma manera el Señor mandará a las viudas de Naín, Kindalamazoa, las enviará para ayudarte. Dice que recibirá pequeño socorro. Y muchos, pequeño socorro, escúchese bien, pequeño socorro, pero muchos se juntarán a ellos con lisonja, muchos te pasarán la mano, te dirán siervo, sierva, oh, que Dios te hable, se harán los amigos tuyos, se harán que son tus amigos, pero por atrás te traicionarán. Muchos se juntarán a ellos con lisonja, pero muchos, dice, muchos de ellos vendrán con lisonja. Pero mire lo que dice el Señor. Dice también alguno, la ayuda será poca, pero firme, pero las lisonjas y los traicioneros y los judas en el pueblo serán muchos, muchos, dice. También algunos de los sabios caerán. Miren ustedes, caerán en las trampas, caerán en el engaño, caerán, dice la palabra. Dice, pero esos sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Entiéndase, hermano, que esto es una palabra que se la estoy hablando en el sentido espiritual figurado, no literal, sino en el estado espiritual, para que sea discernida espiritualmente. Dice, tú que estás pasando pruebas y dificultades, escucha bien, porque esto es para ti, esto es para tu ministerio, esto es para tu llamado, bendito sea el Señor. Dice, y serán limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. O sea que ese tropiezo, esa dificultad que viene a tu vida es para que seas limpiado y seas emblanquecido hasta un tiempo determinado, porque para eso hay plazo. La palabra nos dice en 1 Timoteo 4, nos habla sobre el Espíritu, dice, pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. ¿Y quiénes son los que prohíben casarse? Que Dios no lo prohibió porque el Señor dijo, serán dos. Dijo el Señor que no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, sino bueno que es malo. Entonces dice que prohibirán casarse. Y sabemos bien que hay una religión que es la que prohíbe que los hombres se casen, llevándole la contra Dios, en rebeldía contra Dios, y uno de ellos es el catolicismo. Hay otro también que son los monjes, creo que son los monjes, no sé si maometanos o budistas, no sé qué tipo de monjes es que también prohíben el casamiento. Y los curas, ellos están contra la palabra, ellos están en rebeldía contra la palabra porque prohíben casarse. Cuando escrito está que no es bueno que el hombre esté solo, por eso Dios le hizo la ayuda idónea desde el principio y dijo, dejará al padre, a su padre y a su madre y serán los dos una sola carne. Eso es una ley instituida por Dios, que el hombre no esté solo.
También dice, estos hipócritas mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, que son apóstatas de la palabra de Dios, dice, mandarán a abstenerse de alimento. Ahí vemos otra característica de la apostasía. Mandarán a abstenerse de alimento, que Dios creó con acción de gracias para que participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Todos aquellos que hemos conocido la verdad, muchos te dicen no tomes té, no tomes café, no comas cerdo, no comas puedes comer pescado, pero no puedes comer otros molúsculos del mar, y que esto y que aquí, que esto que allá, y eso no está escrito en ningún lado. Así como Dios le mostró a Pedro que todo era bueno para comer con acción de gracias, como dice la palabra, porque todo lo que Dios creó es bueno, todo, todo, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios también, habla sobre el engaño de los falsos maestros, dice porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí también encontramos que se disfrazan de apóstoles de Cristo cuando solo hay 12 apóstoles, que ya lo vimos con la escritura, que estaban las 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. No hay 24, ni hay 40, ni hay 200, ni hay 2000. Ahora hay apóstoles, apóstolas, apostolitos, bueno, Dios tenga misericordia de todos ellos, y oremos para que el Señor los bendiga, para que el Señor les dé luz, entendimiento y puedan volverse de sus malos caminos. Jeremías 14:14 también habla de los profetas. Dijo, el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre, yo no los he enviado. Amados hermanos, lo que estoy leyendo es lo que el Señor me dio sobre los violadores del pacto santo. Estos son los violadores, y con ellos se juntará el espíritu del anticristo. El anticristo es con ellos que haría alianza. Ellos serían seducidos, todos aquellos que andan en apostasía y en engaño, aunque se digan que están con nosotros, pero no son de nosotros. Todos los violadores del pacto, todos los hipócritas mentirosos, como habla aquí la palabra, los que traen palabra de engaño, palabra de mentira, que están por las redes, predicando un falso evangelio. Estos son los violadores del pacto, según dice la Escritura. Dice, mentira profetizan los profetas en mi nombre, yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado, visión falsa, adivinación, vanidad y engaño en sus corazones, ellos profetizan. Ezequiel capítulo 13 nos dice, han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen el Señor declara, cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. El Señor declara, yo declaro, yo decreto, declaro. Esos, dice el Señor, que han visto falsedad y adivinación mentirosa, y justamente la palabra específica es el Señor declara, declaro. Por eso, amados hermanos, tengamos lengüitas en los oídos para discernir la palabra que el Señor nos está dando, porque el Señor a través de su palabra nos está mostrando quiénes son los violadores del pacto, cuál es el comportamiento y cuál es el fruto de los violadores del pacto. Dice, en Hechos 20 dice que de entre vosotros mismos, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. O sea, se levantarán entre nosotros hablando palabras que no son verdaderas, perversas, porque están pervertidas, están tergiversadas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esto es espiritual, hermano, disciérnalo espiritualmente.
Dios es el que ve todos los corazones, estamos delante de Él transparente, bendito Dios. Dice Romanos 16, 18, porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras, dice, por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Esa es la actitud, palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Es esa falsa piedad, esa falsa misericordia. Es eso lo que Dios habla. Estos son esclavos, dice. Estos tales son esclavos, no de Cristo, sino de sus propios apetitos, por medio de palabras suaves y lisonjeras. Engañan los corazones de los ingenuos. Cuidado, hermano, cuando tú veas ese mover, entiende que eso no proviene de Dios, porque así es como arrastran a los ingenuos, a las personas que no tienen discernimiento espiritual. Pero el que tiene discernimiento, como dice la palabra, que los entendidos resplandecerán, así me dijo el Señor, los entendidos resplandecerán no con luz propia, sino con la luz de Dios. Dice que muchos sabios caerán, pero caerán para ser emblanquecidos. Muchos sabios, muchos caerán, pero caerán para ser emblanquecidos. Aún para esto hay tiempo, dice la Escritura. Seguimos hablando de lo que el Señor habla. El Señor habló de los violadores del pacto, que a Él le duelen los violadores del pacto. Tito 1 del 10 al 11 nos dice, porque habrá muchos, porque hay muchos, otra vez la palabra muchos, rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Y cuando leemos estas palabras podemos entender que los que están más entendidos, especialmente los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque los judíos, que son verdaderamente judíos, entonces ellos especialmente, porque como se dicen conocer a Dios, dice especialmente ellos, dice a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosa que no deben. Hace pocos días hablaba con una hermana que me decía, que le decían, deben de circuncidarse todos, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir los ritos judíos, pero si por eso dice que son engañadores especialmente y rebeldes y habladores, engañadores especialmente. ¿Por qué? Porque los de la circuncisión quieren que todos practiquen el judaísmo, guarden los días, guarden los meses, guarden los años, guarden la ley. Entonces ahí es donde viene el engaño, donde el espíritu de engaño se mete y muchos están escuchando esos espíritus engañadores y después como ellos son rebeldes quedan también contaminados con un espíritu de rebeldía. Amados hermanos, el Señor me ha hecho saber, me ha hecho discernir por medio del Espíritu Santo que hay hermanos que están contaminados con espíritu de rebeldía porque estuvieron escuchando a profetas que están en rebeldía, que son los profetas del judaísmo, los que practican el judaísmo, fueron contaminados, fueron inoculados por ese espíritu de rebeldía mientras se escuchaban, demonios salían de la boca de esos falsos profetas, profetas que profetizan engaño y mentira, que seducen a muchos. Así me lo ha mostrado el Señor, me lo ha revelado por medio del espíritu de discernimiento. Gloria al Señor. Y hace tiempo, hermano, que he visto que ese espíritu contaminó a ministros aquí, incluso en este lugar, que han estado escuchando a esos rebeldes le llama la palabra, especialmente los judíos. Los que están judaizados, entiéndase. Así que hermano, se necesita una liberación, pero cuando
La persona es libre cuando la persona comprende que estuvo escuchando y que recibió una inoculación de esos espíritus de rebeldía. ¿Por qué? Porque la persona tiene que empezar a razonar, pero ¿por qué si yo antes no pensaba así? Yo antes no hablaba así. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué yo me estoy levantando en rebeldía? ¿Por qué estoy hablando de esta manera? ¿Por qué hay enojo en mi corazón? ¿Por qué yo estoy hablando estas palabras? ¿Por qué hablo en este tono de voz? ¿Mm? Entonces, amados hermanos, el Señor es el que muestra el Espíritu de Dios, porque Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Dice, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Y esta hermana me contaba de las dificultades que había tenido justamente con las personas que están enredadas en el judaísmo. Ellos quieren traer a todos y ellos están en rebeldía contra Dios. Ese espíritu de rebeldía está en ellos y ellos, al nosotros haber escuchado, fuimos ministrados por un espíritu de rebeldía que está en ellos, en contra de la gracia, en contra de la fe, en contra de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no es mediante la ley. Los gentiles no recibimos la bendición mediante la ley, sino la recibimos mediante la gracia por medio de Jesucristo. Y para eso no es necesario hacer obra para recibir esa bendición. Aleluya. Segunda de Pedro 2 nos dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Miren que no dice que va a estar afuera, no, que van a estar en medio nuestro, van a estar en medio nuestro. Escuche bien, estos son los violadores del pacto, los cuales encubiertamente, o sea, sigilosamente, introducirán herejías destructoras, pero el Señor los está mirando. El Señor no dejará que los dejará un poco solamente para qué, para que nosotros lo podamos ver, para que podamos discernir a esa serpiente rastrera. Vemos cómo ese espíritu se va metiendo sigilosamente, pero el Señor le cortará la cabeza. El Señor lo destronará. Gloria al Dios que vive para siempre. Aleluya. Dice, introducirán estos falsos profetas y falsos maestros, estarán entre vosotros. Escúchese bien, atento. Introducirán herejías destructoras. Esto es un tipo de demonios también. Herejías destructoras enviados por quién, por el enemigo. ¿Por qué? Porque hay en el corazón, no hay verdad, y cuando la persona no habla verdad y esconde, cuanto más quiere esconder, más es visible. Porque dice la palabra de Dios, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde? No hay lugar donde el hombre se pueda esconder, ni los pensamientos, ni las intenciones del corazón, ni lo que está en la mente, ni lo que está en el corazón. El Señor lo tiene descubierto hace rato que el Señor ha mostrado. Es ese espíritu, bendito sea el Señor, ese demonio que está infiltrado, que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda, bendito Padre Celestial. Dice, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Viene una destrucción repentina para aquellos falsos que están encubiertos, introduciendo sigilosamente una ponzoña que el enemigo les sembró a ellos en su mente, que el enemigo les sembró en sus corazones. Esa ponzoña el Señor la seca, el Señor la destruye para gloria de su santo nombre. Gloria a Dios, amamos las almas, el Señor ama las almas, pero el Señor no ama es esa ponzoña que el enemigo ha sembrado en los corazones. Por eso dice el Señor, dice en su palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha, mi lucha, amado hermano, no es contra ningún ser humano. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque por ellos murió Cristo, por ellos dio la vida. Amamos a las personas como Cristo los ama. Aleluya, pero estamos viendo el veneno de la serpiente que en derribará vasalla, y el Señor está mostrando, dice, introducirán en herejías destructoras,
negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Esto es palabra profética del Señor. Una destrucción repentina viene trayendo sobre sí a la persona que el Señor le está dando esta palabra, es para que se arrepienta y se limpie a tiempo. Bendito sea el Señor, para que limpie su corazón de ese espíritu de rebelión que entró hace un tiempo. Aleluya. Dice, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Ahí otra vez hablando que hay palabras falsas. La avaricia es idolatría. Cuando la persona tiene avaricia, también entra el orgullo, también entra la arrogancia, porque la persona no quiere mostrarse a sí misma como es en realidad. ¿Por qué? Porque hay orgullo, porque hay arrogancia. Entonces, ahí dice que el juicio de ello desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. O sea, ese pozo está pronto para manifestarse. Está pronto, dice la palabra, no lo digo yo, escrito está. Bendito sea el Señor Abaquindarabasaya. Muchos están en eso. Dice, hablan con palabras fingidas. Judas nos dice, Judas 1, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahí el Señor nos está hablando claramente, hermanos, de la apostasía. Bendito sea el Señor que se mueve en este tiempo. Dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no están en santidad, amados hermanos. No guardan las palabras de nuestro Dios. Dicen que eso no es importante. No es importante, no es importante lo de afuera, Dios mira lo de adentro. Entonces, hermano, piensa en un vaso sucio por fuera. Dice, lo lavamos solo por dentro, pero dice la escritura que el vaso primero se limpia por fuera y después se debe de limpiar por fuera. Por dentro primero y por fuera después. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Mire que habla de blasfemia, de cosas que no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. El Señor les habla de esta manera, le dice, hombres impíos. ¿A quiénes? A los que están entre nosotros. Le dice, animales irracionales. ¿A quién? A los que están entre nosotros, a los violadores del pacto, a los que están camuflados, a todos esos que tú los miras. Yo digo, Señor amado, han perdido la visión, Padre. ¿Cómo es posible que hay pastores de renombre, hermanos, defendiendo brujos y hechiceros? Brujos y hechiceros porque hay que se hacen pasar por pastores y son lobos. El Señor los llama lobos, lobos rapaces. La Escritura los llama lobos rapaces. Eso dice la Escritura, bendito sea el Señor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el camino, por el error de Balaam. Perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Mire cómo le llama el Señor. Animales irracionales. Manchas le llama, manchas. Así le llama Dios. El Padre dice, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. El Señor le llama nubes sin agua, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muerto. Lo llama muerto, remuerto. Estás muerto y desarraigado. Dice la palabra de Dios que está desarraigado, que no está arraigado en el cuerpo. Eso lo dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, cada uno mire para sí, por favor, miremos todo
para que el Señor nos está dando una palabra de revelación a nuestro espíritu, para que nos arrepintamos si tenemos cosas para limpiarnos, para que la verdad esté en nosotros. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, mire cómo lo llama el Señor, las estrellas errantes, los que venden el Evangelio, aleluya, los que están hablando palabras que no son de Dios, pastores que están ministrando, defendiendo a ministros apóstatas, ministerios que son apóstatas, que están hablando lo que Dios ha dicho que eso no. Dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Ve? Esos pastores y ministros que están adulando a las personas para sacar provecho. Dice, tened memoria de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor, a los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Burladores. Bien, amados hermanos, hablando toda esta escritura, el Señor me mostraba cómo Pablo también reprendía a los hermanos, como Pablo que dijo, no juzguéis, porque así a veces dicen los hermanos, oh no, no juzgue, no critique, no diga, pero miren cómo Pablo que dijo, no juzguéis, dijo, no juzguéis a los hermanos. Cuando Pablo dijo eso, se refería a la vida personal de los hermanos, pero no al área ministerial. Cuando se trata del área ministerial, amados hermanos, nosotros tenemos que tener un celo santo, como dice, el celo por tu casa me consume. Nosotros no podemos ser permisivos, ni estar tapándole a los hermanitiños el pecadiño. No podemos, amados hermanos, porque el Señor nos va a barrer. Nos va a barrer por ser tolerantes con el pecado. ¿Por qué? Porque hacemos la vista gorda, miramos para el otro lado. No, ¿cómo vamos a hablar del siervo? ¿Cómo sabemos hablar del siervo? Oh, no, yo no puedo decir del siervo, de la sierva, porque parece que fuera algo por allá arriba. Usted sabe lo que está haciendo, usted está idolatrando y haciéndose más bueno que Dios, tratándose más bueno que Dios. Mire cómo Dios le llama. A todo esto le llama el Señor nubes, estrellas errantes, eso es lo que son. Está reservada, dice, la oscuridad, las tinieblas. Entonces, ¿qué? ¿El Padre es malo? No, Él es justo. Dice, estos espuman su propia vergüenza. Son árboles otoñales, dice, que se apacientan a sí mismos. Estos dice, son animales irracionales, así lo llama el Señor. Eso dice el Señor, estos falsos, impíos, eso dice el Señor. El Señor dice que son impíos, que son 2 veces muertos, remuertos. 2 veces muerto debe estar recontrapodrido, con un olor que ni le digo. Entonces, si el Padre, Dios, está hablando así de todos estos murmuradores, querellosos, que hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, entonces, ¿cómo yo no voy a tener el lenguaje de mi padre? Yo soy igual a mi padre, porque soy su hija, y porque como soy su hija, lo que le duele a mi padre me duele a mí. Y él me dijo, los violadores del pacto, son violadores del pacto, estos son los violadores del pacto. El padre está molesto con ellos, el padre está enojado con ellos. Por lo tanto, yo no me voy a decir, no, son los violadores del pacto, padre, pero yo los voy a tapar. No, yo no voy a hablar de estos violadores del pacto. No, 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 no. Los violadores del pacto hay que cubrirlos, los pastores violadores del pacto, los profetas, estos falsos ministros, los voy a tapar. No, 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 porque yo no voy a decir, yo voy a mirar para el otro lado.
Yo soy más bueno que Dios, soy más piadoso, más misericordioso, más todo que Dios. Ahí está lleno de orgullo ese corazón, lleno de arrogancia, lleno de arrogancia. Eso es lo que está el corazón. Y todavía dice así, Pablo dice así, dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía y quedó escrito para que nosotros lo veamos, y también para que lo practiquemos. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, mire cómo era este Pedrito, dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que arrastraba a todos. ¿Vieron? Vieron que cuando hay un espíritu que se ha metido, arrastra a los hermanitos, los ensucia, los enchastra, los embarra, los salpica, hace que todos se salpiquen con la inmundicia. Por eso es necesario que nos arrepintamos, hermano. Si nosotros estamos también en esa simulación, haciéndonos los santitos, y si por atrás andamos con cositas, que el Señor ya las vio el Padre, ya la vio. Dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros hermanitos, dice, participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso es algo que contamina. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, nosotros debemos andar conforme a la verdad. Dice, conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Y no solamente que le dijo delante de todos, ahora todos nos hemos enterado. Todos los cristianos nos hemos enterado de lo que hizo nuestro hermanito Pedro. Pero qué bueno que se arrepintió, por eso está allá con el Señor. Dice, delante de todo le dije, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Eh? Él, por un lado, estaba con los gentiles, se hacía también el gentil, pero después los obligaba a que los gentiles se judaizaran. Y entonces el Señor se lo mostró a Pablo. Toda esa simulación, toda esa hipocresía, toda esa cosa que hacía, todo ese show, el Espíritu de Dios es luz. ¿Acaso el Señor no va a ver lo que los hermanos están haciendo, lo que estaban haciendo los judíos? No lo iba a ver. Sí lo estaba viendo el Padre y se lo mostró a Pablo. Siempre hay alguien que el Señor les muestra. Gloria al Señor. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, nos dice de esta manera. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mire todo lo que dice el Señor. Esos pastores que son recasados, esos apóstoles que son recasados, que no solamente que son recasados, sino que también se complacen en que otros sean igualitos que ellos. Dicen, no, está bien, ya están perdonados. Pueden, no porque Dios lo haya dicho, porque Dios dice que el adúltero, el que se casa con el divorciado, adultera. Y los adúlteros, dice la Escritura, no entrarán en el reino de los cielos. O sea que si hay alguien que está casado con alguien que fue casado, no entrará al reino de los cielos, así tenga 40 años, soy hijo del pastor, soy hijo fulano, sí, a él lo conozco, pero a ti no, dice el Señor. También el Señor va a decir, dice, y eso que los demonios hablan mentira, pero ¿qué dijeron los demonios a los hijos de Seba? Le dijeron, sí, a Pablo lo conocemos, a Jesús también, pero ¿tú quién eres? A ti no te conocemos. Y eso que son mentirosos los demonios. Sin embargo, en el momento que tú te vayas a enfrentar a un demonio, el demonio te va a acusar,
porque te va a decir, mira lo que tú tienes en tu corazón contra tu hermano, mira lo que tú tienes ahí en tu corazón, ¿eh? Entonces, ¿qué me vas a venir a echar a mí si tú también tienes hipocresía en tu corazón? Tú tienes rebeldía en tu corazón. Tú estás en contra de tal cosa y de tal otra y de tal otra y de tal otra. ¿Mm? El enemigo te va a acusar, porque el enemigo sabe lo que hay en tu corazón y tú también lo sabes, pero sin embargo no te has arrepentido. El Señor te ha dado tiempo para arrepentirte y no te has arrepentido. Dice el Señor así, dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. Están habituados a andar pidiendo dinero, están habituados. No les alcanza con pedir dinero en privado, sino que ahora lo han puesto públicamente debajo de todos esos ministerios fraudulentos de los violadores del pacto, porque eso es lo que son, todos esos ministros que están por internet, que han puesto unirse. Suscríbete y únete. Para unirte tú con ellos en un solo, que te van a dar una insignia, si te unes con ellos, tienes que pagar $3.99, $5.99, $15.99, $9.99, 29.99. ¿Cuántos dólares tienes que poner allí para unirte a ellos? Están vendiendo la palabra, son apóstatas, tienen el corazón habituado a la maldad, tienen el corazón, dice, habituado a la codicia, y dice el Señor, no lo digo yo, que así tú tengas el don que tenga, el ministerio que tenga, dice el Señor, son hijos de maldición, escrito está. Escrito está, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, que amó el premio de la maldad. ¿Cuál era el premio de la maldad? Los bienes, la riqueza, la fama, la fama. ¿Por qué? Porque él era conocido, Balaán, por eso fue llevado. Ven, profetiza, profetiza, día acá, día allá. Entonces lo llaman de un lado, lo llaman del otro, pero dice, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esa palabra, el Señor hoy a la mañana estaba hablando con un siervo por teléfono y el Señor ahí me dio una palabra, gloria a Dios, me dijo que iba a usar, aún dijo que iba a usar a aquellos que no eran nada. Eso es lo que dijo, porque él había usado una muda bestia que había usado con voz de hombre, que iba a usar los que no eran nada. ¿Por qué? Porque hay envanecimiento en los corazones, hay envanecimiento en los corazones. Los que se dicen saber algo no saben nada, sin embargo están envanecidos, arrogantes en el corazón, creyéndose que saben mucho, pero el Señor avergonzará a los sabios de este mundo, a los sabios de este tiempo, aquellos que se dicen, así que hermano, mantente humilde. Si el Señor te ha dado un don, si te usan profecías, si te usan palabras, si te usan alabanza, mantente humilde. Mantente humilde porque el Señor va a empezar a usar a las mulas, va a empezar a usar a los burros para avergonzar a aquel que se cree ser algo. Estemos con la cabeza gacha, santo Dios, humillados, reconociendo que no somos nada, 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 nada delante de su presencia y que el único grande es el Señor. Porque si tú en tu corazón te estás jactando del don que Dios te ha dado, entonces el Señor dice que vas a ser avergonzado por una mula que en Masai. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque es que es vencido de alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Ahí está hablando que son esclavos y que seducen con las concupiscencias de la carne. Seducen a los que habían huido y ahora viven en el error, estando ellos mismos en esclavitud y en pecado. Dice, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez, vuelven otra vez a las costumbres viejas, a las sinvergüenzuritas viejas, al camuflarse, al otra vez ser hipócrita, otra vez hablar con falacia, otra vez hablar con palabras rebuscadas, seducir, engañar, eh, camuflarse, toda esa cosa. Haciéndose los ministros, los que son muy buenos, pero lo que quieren es sacar ventaja de las ovejas, quieren sacar ventaja. Entonces, enredándose, así como estaban en el mundo eran ventajeros, eran sinvergüenza, y ahora vienen al Evangelio y quieren otra vez, han empezado a practicar la sinvergüenzura, han hecho una empresa, han hecho un negocio de ese ministerio, y ahí están por YouTube, ahí están. Usted los puede ver, usted mira debajo que dice suscribirse y unirse, y toquen unirse, usted va a ver, dice 3.99, 4.99, salga corriendo de ahí, son lobos rapaces. No importa el don que tenga el ministerio, el don es del Señor, no es de ellos. Ellos saben que son nada, según lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí que son nubes errantes, estrellas errantes, nubes sin agua, dice la palabra de Dios. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, nos dice la Escritura, después de haberlo conocido, dice, haberse vuelto atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Ellos son el perro que vuelve al vómito, según dice la palabra de Dios, es el Padre que lo está nombrando perro que vuelve al vómito, y le está diciendo chancho que vuelve a revolcarse en el barro, lo está diciendo el Padre, no lo digo yo. Escúchese bien, que yo no estoy diciendo que ningún ministro sea perro que ha vuelto a su vómito, sino que el Padre lo está diciendo. Chancho que se ha venido a revolcar otra vez en el barro, porque ha vuelto a su inmundicia, ha vuelto a lo que dejó en el mundo, a la hipocresía, ha vuelto a la falsedad, ha vuelto a la mentira, ha vuelto al engaño, ha vuelto al robo. Es un violador del pacto, es un violador, es un hipócrita, es un ladrón. Ha hecho mercadería del Evangelio, ha hecho mercadería del pueblo de Dios. Isaías 56 nos dice que sus atalayas, todavía dice el Padre, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos no pueden ladrar, soñolientos se aman el dormir. Eso está hablando el Padre acerca de los atalayas, que estos también son violadores del pacto, porque Dios te ha puesto a ti, hermano y hermana, como una atalaya para decir, esto no, aquello no, lo otro no, pero tú qué has hecho, tú te has callado, te has puesto un cierre en la boca y miras para el otro lado. No te quieres meter, no te quieres involucrar y todavía los que hablan le dice cállate la boca. Le dice no hable, no critica al siervo. Ay, no, cállate la boca, cállate la boca. Cuando el Señor dice claramente acá, sus atalayas son ciegos, no quieren mirar, no quieren ver nada. ¿Por qué? Porque no se quieren meter en problemas. Quieren hacérselo, oh no, yo santo, santo, santo. Ay, tan piadoso soy yo y tan misericordioso que me callo la boca. Y todos tus hermanos no te duelen, tus hermanos que se van para el pozo no te duelen. El Padre pagó un alto precio, mandó a su Hijo a derramar la cruz del Calvario, siervo, y a ti no te duele. No te importa que esos pastores con miles de congregaciones, con los cuales el Padre ha pagado un alto precio por ellos, dando la vida, la sangre de su Hijo, todos esos se vayan al infierno porque tú no le quieres decir a tu pastor que es un hipócrita, que es un sinvergüenza, no le digas sinvergüenza, sino dile estrella errante, dile lo que dice el Señor, dile que es la puerca lavada, ha vuelto a su vómito, eso es lo que dice la palabra, dile puerca lavada que has vuelto a tu vómito, eso dice el Señor. Perro comilón, dice el Señor, insaciable. Los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado, dice el Señor. Vení, tomemos vino, gocémonos, ahí está hablando del gozo, del gozo, del gozo. Embriaguémonos de sidra, será el día de mañana como este, o mucho más excelente, dice el Señor. O sea, tú no le digas sinvergüenza. Perdón, Señor, por haber dicho una palabra que no está escrita.
me arrepiento y te pido perdón. Pero esos son unos perros comilones, dice el Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya, dice. Segunda Timoteo 3 nos dice que el carácter de los hombres de los postreros días, dice el Señor, que tú debes de saber esto, siervo y sierva, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos, estamos en tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice el Señor, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, escuche bien, no lo digo yo, lo dice el Señor, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. Sí, vivamos la buena vida, que mañana se puede acabar. Vivamos hoy, que mañana será otro día. Tendrán apariencia de piedad, tendrán una apariencia bárbara. Oh, este es el siervo, esta es la sierva. Oh, no, 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 ¿cómo le voy a soltar? ¿Cómo le voy a decir? Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No dice que tú te alíes con ellos y que, ay, no, porque son los siervos. No, dice, evítalos, evítalos. Si ellos van para el norte, tú vete para el sur. Evítalos, dice el Señor, porque estos son los que se meten en las casas llevan cautivas las mujercitas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, esas mujeres solas, que andan buscando un marido esperando que el marido aparezca. Y el primero que caiga, y bueno, ahí pasan, después pasan los adulterios y las fornicaciones adentro de las iglesias. No solamente adentro de la iglesia, por eso es lo que está pasando, que hay lugares, como decía hoy la palabra, que prohíben casarse y por eso caen en violaciones y en adulterios, en fornicaciones, porque prohíben casarse, cuando el Señor ha dicho que deben de casarse, que el obispo tiene que ser casado. Eso dice la palabra de Dios. Marido de una sola mujer, lo dice allí en Timoteo, en Tito, puede usted leerlo. Dice, debe ser casado, el obispo debe de ser casado, pero los hombres están enseñando ciertas religiones que no se tiene que casar y por eso ocurren los pecados tan grandes que están pasando, de violaciones, de adulterios y fornicaciones, de hijos sin padre, abortos. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de este tipo de aberraciones? Dice, no irán adelante porque son hombres corruptos. Mire lo que dice. Resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Están reprobados. Dice la palabra de Dios que son corruptos. Dice la palabra de Dios que no irán más adelante porque su insensatez, el Señor lo llama insensato, será manifiesta a todos, como también lo fue lo de aquellos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en mal. O sea, tú que estás hablando la verdad y que estás diciendo que son falsos maestros, que son falsos apóstoles, que son falsos ministros, vas a recibir persecución. Es decir, no, no hables más, cállate la boca, quédate callado, cállate, cállate, cállate. Pero aquellos que conocen a su Dios se esforzarán, dice la palabra del Señor. Nadie los va a callar, porque el fuego de Dios está en ellos y quema toda obra de las tinieblas. Gloria al Señor. Dice, malos hombres, los engañadores, esos mentirosos, irán de mal en peor, engañando y siendo ellos también engañados. Pero tú, siervo, sierva, cristiano, hijo del Dios Altísimo, justo, llamado por Dios, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El Señor nos dice a través de su palabra en 2 Timoteo 4, nos encarece a través de las palabras de Pablo, nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Escucha, ¿viste? Los que conocen a su Dios se esforzarán.
Dice, predica la palabra, intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí que tienes que tener paciencia, porque tienes que entender que tu hermano no está entendiendo el llamado, no está entendiendo el llamado y el encomiendo que Dios le ha hecho, de ser una atalaya, de avisar cuando viene el peligro para las ovejas. Y de juntar a todas y decirle, no, miren que allá está el lobo, vengan para acá, y arriarlas todas para el refugio del Señor. Tu hermano no está entendiendo. Entonces, ¿qué tiene que tener? Toda paciencia y doctrina. Enseñanza, tiene que tener paciencia para esperar. Porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará el maestro conforme a su concupiscencia, conforme a su entendimiento, se apartarán de la verdad y volverán el oído, se volverán a la fábula, apartarán el oído de la verdad, se volverán a la fábula. Así dice la palabra de Dios. Aquí vemos que Pablo, por ejemplo, también dejó escrito, dice, procura, le dice a Tito, procura venir pronto a verme, porque demás me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Dice, se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. No, no era Tito que le estaba hablando. Dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Lo envié a Efeso, dice, a Tíquico. Aquí quedó escrito de los hermanos, sea bueno o sea malo. Dice, trae, dice, cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos. Y ahí le cuenta, y quedó escrito para nosotros, Alejandro el calderero, con nombre, hermanitos, ¿vieron? Para aquellos que dicen, ay, hermana, no diga, usted no vaya a decir los que son apóstatas, cállese la boca y escóndalo, ayúdele a cubrirlo, cúbrale el pecado, hermanita, cúbraselo, escóndalo, téngalo escondidito. Alejandro el calderero, sí, a ese también, escóndalo, ¿no? ¿Ve qué? Entonces vamos a arrancar las hojas de la Biblia, donde Pablo dejó escrito todos los que habían hecho muchos males. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y dice, y tú también guárdate de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Cuidado con oponerse a la palabra que Dios da. Cuidado, porque no podemos estar metiendo con el omnipotente. El Señor es el que manda a los atalayas a avisar del peligro. Es el Señor que lo manda. Así que tengamos cuidado con oponerse a la palabra. No sea que también estemos como Alejandro el calderero. Ninguno, dice, estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ahí quedaron todos los apóstoles, los discípulos, todos quedaron escritos. También el Señor dijo, todos me desampararon. Y no quedó oculto. Las cosas buenas y las cosas malas están escritas en un libro. También el Padre tiene un libro con todo lo que está escrito, todas las cosas que hemos hecho buenas y malas. Por eso es necesario que nos entremos a arrepentir, porque está escrito en el libro de las obras, las cosas malas que nosotros hacemos. Escrito está, y aquí hay un libro que dice, estos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, dijo Pablo, estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Qué era lo más importante? Que la predicación llegara a tiempo y que todos los gentiles la oyesen. Así que fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y perversa para su reino celestial. Amados hermanos, Dios te ha llamado a ser un hombre, una mujer valiente, no a ser un perro mudo. Dios no te llamó a ser un perro mudo. Dios te ha llamado a ser una atalaya de la verdad de Cristo, a ser un hombre, una mujer valiente, a desenmascarar el pecado y desarraigarlo, no a camuflarlo, no
a estar en hipocresía, camuflando a los falsos pecadores, ministros, que son los violadores del pacto con los cuales el Padre está enojado. No nos podemos poner de parte de los violadores del pacto. En tercera de Juan también dice la escritura, y quedó escrito para que nosotros lo veamos con nombre, Diótrefes. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace paloteando con palabras malignas. Mire que especificó su pecado. Pablo especificó su pecado contra nosotros y no contesto con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que los quieren recibirlos se los prohíbe y todavía los expulsa de la iglesia. Todos los pecados de Diótrefes quedaron escritos en este libro y todos los pecados nuestros están escritos en el libro de las obras. Así que, amados hermanos, si nosotros hemos tenido una actitud de estar camuflando el pecado, pidámosle perdón al Señor. Digámosle, Señor, a partir de hoy voy a hacer una atalaya que tenga la boca abierta, no una atalaya como un perro mudo, que no puedo, dicen, son soñolientos. ¿Por qué? Porque están durmiendo, están ciegos, no ven el desastre que está pasando a su alrededor y prefieren mirar para el otro lado. Y de repente se ponen a mirar lo que tienen más cerca. Que es el pastor, que es el ministro que está delante, que está atalayando el pueblo y diciéndole no al pecado, no al pecado. Y claro, como lo siente que está como voz de trompeta, entonces empieza a atacar a la voz de trompeta, empieza a atacar a la atalaya. Pero no, hermano, tú tienes que atacar a tus enemigos. Los enemigos son los enemigos del pueblo, los enemigos de Dios, los que hacen tropezar a tu hermanito pequeño. A ellos tienes que levantarte, no contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades, y comenzar a guerrear en el espíritu, contra los espíritus que seducen las almas, contra los espíritus que engañan. Contra ellos te tienes que levantar, no es contra tu hermano que está atalayando, que está avisando con voz de trompeta, peligro, 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 violadores del pacto, lobos rapaces están aquí, mercaderes de la fe están allá, ojo, ojo, pueblo, pueblo, pueblo. No, no es contra tu hermano. Tú no te puedes levantar contra la atalaya de Jehová. Tú no te puedes levantar contra la atalaya de Dios. Tú tienes que levantarte contra los enemigos del Padre. Contra ellos tienes que levantarte, tienes que reprender el pecado, tienes que reprender el pecado, tienes que reprender a los que están siguiendo la fábula, tienes que reprender a los mercaderes de la fe. Háblales en privado, después háblales con testigo y háblales en público también, porque ellos no tienen vergüenza, porque dice que su pecado será descubierto. Dice, la insensatez será vista en todos, será descubierta la insensatez de su pecado. Lo dice Dios, no lo digo yo. Escrito está, bendito sea el Señor. Pero el Padre tiene gente despierta, no tiene atalayas dormido. El Padre tiene gente que está despierta, atalayas que están despiertos. Gloria a Dios, y que saben que su boca tiene que abrirse como trompeta, porque el pueblo tiene que salvarse, porque los pequeños tienen que salvarse, porque los que no entienden, los corderitos, dijo, ¿me amas? Dijo el Señor, apacienta mis corderos, aleluya. Me ama, dice el Señor. Vela por mis ovejas, vela por ellos. Y cuando veas al lobo, levanta tu voz como trompeta y di, lobo, 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 mercader, mercader. Perros, 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 eso dijo el Señor. Chanchos que vuelven a su mundicia, han vuelto atrás y a su pecado. Son impíos, eso dice el Señor. Estrellas errantes, dice el Señor. Bendito Dios, y ahí quedó escrito por nombre todos los que estaban en contra de la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, arrepintámonos si estamos haciendo las cosas mal, si estamos siendo perros mudos, si queremos tapar el pecado de los sinvergüenza, porque el demonio mismo se va a levantar y te va a decir, a ellos sí los conozco, porque bien que me combaten, pero a ti no te conozco. Bendito sea el Señor. Y lo peor de todo es que el Padre pueda decir, no los conozco, hacedores de maldad. Queremos ser a veces más misericordiosos que Dios, más piadosos que Dios, pero nos estamos equivocando. Al que está en pecado tenemos que decírselo y al que está haciendo lo malo tenemos que decirle. Y al pueblo tenemos que decirle. ¿Por qué?
¿Con quién se va a aliar el anticristo? ¿Con quién? Con los violadores del pacto, según dice Daniel. ¿Y quiénes son los violadores del pacto? Todos estos que el Señor ha nombrado ahora por medio de su palabra. Tenga Dios misericordia de nosotros. Abre, Padre, nuestro entendimiento en esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre, santo. Sé, Señor, que estás bien enojado, Padre, y molesto con los violadores del pacto, porque ellos te han dado la espalda. Dicen ser tuyos, Padre, como dices tú, impúdicamente comen con ustedes y se recrean con ustedes, pero no son de ustedes. Muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos ministros, dice tu palabra que se han disfrazado como ministros de luz y son ministros de Satanás. Dices tú en tu palabra, Padre Santo. Te ruego en esta hora que abras el entendimiento de todos mis hermanos, Señor, para que podamos ver, Señor, que nosotros tenemos que cuidar de las ovejas, tenemos que cuidar de los corderos, tenemos que apacentar, Señor, las corderos, tenemos que apacentar, Señor, y avisarles cuando hay peligro y enseñarles, Padre, que cuando hay peligro, Padre, debemos enseñar el peligro. No decir no vemos nada, no hablamos nada, no decimos nada, todo calladito, todo tapadito, todo paz y amor. Oh, paz y amor, paz y amor, paz y amor, todo bonito, todo lindo. Y abajo está todo podrido. Entonces, sin hipocresía, dice el Señor, sin falsedad. Habla verdad cada cual con su prójimo, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, entregado tu palabra. Glorifícate en nosotros, que podamos arrepentirnos, desechar de nosotros todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de conformismo, todo espíritu de hipocresía, todo espíritu que no viene de ti, Señor, toda ceguera espiritual, todo sueño, Padre. En el nombre de Cristo te pedimos, santo, 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 manifieste, Señor, su poder. En el nombre de su amado Hijo, amén y amén. Gloria a Dios.